el tema con el que pretendíamos hablar o con el que pretendíamos iniciar hoy el programa tiene que ver con infecciones vaginales. Aproximadamente el 75% de las mujeres han experimentado en algún momento de su vida una infección vaginal y una de las más comunes es la candidiasis, que causa dolor, enrojecimiento, picazón y molestias al orinar. Está con nosotros el ginecólogo José Vargas para hablarnos ampliamente acerca del tema y por supuesto para contestar sus preguntas. Recuerden que pueden escribirnos al Facebook de Buen Día o también pueden mandarnos un video con su consulta directa al 6087-7777. Doctor, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tan comunes son las infecciones vaginales? Realmente son de la causa más frecuente de consulta ginecológica en atención primaria. Uno podría decir que 1/3 de las consultas ginecológicas en atención primaria y en medicina especializada representan flujos vaginales que podrían estar en relación a infecciones vaginales como tal. Se dice que más o menos un 20% de la población de mujeres en un año pueden desarrollar una infección vaginal común, ¿verdad? Pero realmente es una de las principales causas que vemos nosotros en la consulta. Ahora, esas son estadísticas que tenemos hechas, digamos, pero sí existe una gran cantidad de casos que muy probablemente se encuentran subregistrados debido a que este tipo de situaciones es común que las pacientes tomen la decisión de tomar algún medicamento que sea de venta libre, sí, o eventualmente tomar recomendaciones inclusive de personas cercanas para el inicio del tratamiento. Pero lo cierto es que puede que sea un poco más inclusive de lo que pensamos. Claro, entre todas las infecciones, la candidiasis es una de las más frecuentes. Representa prácticamente el 50% de las infecciones vaginales, ¿verdad? Realmente la cándida es un microorganismo que se encuentra como parte de la flora vaginal. Hay diferentes zonas del cuerpo que pueden tener la cándida como parte de su flora, por ejemplo, algunas partes de la piel, el tracto gastrointestinal, la zona vaginal y algún porcentaje de la población también pueden tener cándida como parte de su flora orofaringea. De manera que el mecanismo por el cual se generan las infecciones, que más adelante vamos a ver, hace que sea una de las más frecuentes. ¿Cómo aparece? Realmente la aparición de la cándida es una infección que se llama infecciones oportunistas. Vamos a repasar un poco acerca de la flora vaginal porque el desequilibrio de la flora vaginal es el que genera que la cándida se sobrecrezca y produzca la infección como tal. La flora vaginal, exactamente igual a cualquier otra parte del cuerpo, está constituida por diferentes microorganismos. Dentro de ellos podemos hablar, en este caso, el hongo de la cándida y algunos otros microorganismos como bacterias, ¿verdad?, que se llaman lactobacilos, que son los que generan un metabolismo de los azúcares a nivel de la zona vaginal, haciendo que la vagina mantenga un pH ácido, ¿verdad? Este pH ácido es el que ayuda a mantener una barrera en contra de los diferentes microorganismos que son externos o diferentes agentes externos que podrían generar infecciones a nivel vaginal. El detalle está en que cuando existe un desequilibrio entre los componentes de la flora vaginal, puede suceder que en aras de buscar compensar el pH, que más o menos anda en unos 4 a 4.5, y voy a hacer un paréntesis para explicar un poco acerca del pH, porque pH es una medida que nos define a nosotros qué tan ácido o qué tan básico, que es el otro extremo del ácido, está el ambiente. En el caso de la zona vaginal es un ambiente ácido que está por debajo de 7, 7 es un pH neutro, y hacia abajo podemos hablar de ácido y hacia arriba hablamos de básico, que es el contrario de ácido. Lo cierto es que la vagina, al tener este ácido, eventualmente genera una barrera en contra de infecciones. Ahora, el metabolismo de los diferentes componentes de la flora vaginal es el que genera que el ácido láctico, que es el producto de la mayoría de los lactobacilos, haga que la zona vaginal mantenga ese ácido para poder mantener una estabilidad. De manera que cuando existe este desequilibrio, el otro componente de la flora vaginal, por ejemplo, como cuando utilizamos algún tipo de antibiótico para infecciones de garganta, infecciones urinarias, las pacientes pueden hacer que la flora vaginal se lave y ese equilibrio que existe entre las bacterias y los hongos eventualmente se pierde. Cuando baja la cantidad de bacterias o viceversa, entonces eventualmente cualquiera de los dos puede sobrecrecerse. De manera que cuando baja la cantidad de bacterias que metabolizan los azúcares y producen el ácido, el cuerpo o la misma flora vaginal hace que se sobrecrezca la cándida, que es este hongo que es común, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a colocarles una gráfica con algunas manifestaciones de la cándida para que la tomen en cuenta y tal vez el doctor nos ayuda a irlas ampliando un poquito.
Picazón e irritación de la vagina y la zona vulvar. Claro, es prácticamente el primer síntoma, ¿verdad? Esto es debido a que eventualmente cuando la cándida logra ingresar a las células para hacer la infección, que es después de que se sobrecrece, comienza a generar este tipo de efectos a nivel de la piel. Perfecto. El número 2, ardor al orinar y también cuando tienen relaciones sexuales. Claro, los diferentes cambios que existen a nivel de la zona genital, principalmente el pH y demás, y algunas grietas que se pueden producir a nivel de la zona vulvar, pueden hacer que la paciente sienta ardor para orinar. Y es común que las pacientes confundan estas cosas con infecciones urinarias, porque los síntomas pueden ser muy similares. Lo cierto es que la cándida, pues más adelante vamos a ver que tiene un flujo que es muy característico. Es un flujo que es pastoso, con un poco apelotadito. Se compara algunas veces con el aspecto del queso cottage, que eventualmente tiene un poquito de grumos con un poco de suero. Entonces también puede haber una descarga también acuosa, ¿verdad? Que es como aguadilla. Perfecto. Igual, el número 3 es enrojecimiento e inflamación de la vulva, que tiene mucha relación con el primero de los temas. Claro, eventualmente por el mismo efecto puede generar ese enrojecimiento. Evidentemente eso va a dar el siguiente síntoma, que son dolores y molestias vaginales. También la aparición de algún sarpullido. Sí, correcto. Eso principalmente pasa más cuando la candidiasis está un poquito más avanzada, que es cuando la cándida eventualmente se forma a nivel de la vagina y conforme va pasando el tiempo este flujo va saliendo y puede irritar la zona externa. Esto puede hacer que eventualmente se generen ciertos sarpullidos a nivel externo e inclusive puede generar por rascado algunas otras infecciones que son de cuidado. Y los dos últimos puntos, secreción vaginal espesa y blanca, que era lo que usted se refería hace algunos instantes, y también algún tipo de secreción vaginal acuosa. Correcto, es por el efecto que se genera del mismo hongo. Ahora, doctor, ¿una mujer puede presentar algunos de esos síntomas o todos ellos? No necesariamente tienen que haber todo. Lo que prácticamente como un síntoma pivote uno podría decir que es el prurito o la picazón vaginal. Es como lo primero que comienza a aparecer. Es una sensación de picazón o prurito interno, no es tanto en la parte externa. Lo más común es esto y es muy característico el flujo. De hecho, que la gran mayoría de las pacientes, como hablamos anteriormente, en algún momento de su vida han tenido algún tipo de infección por cándida, entonces la reconocen fácilmente después de que tienen su primer episodio. Entonces, lo más común es que tenga prurito o picazón vaginal y que tenga ese flujo característico que es pastoso. Ok. ¿Y a qué se debe que algunas mujeres presenten flujos vaginales recurrentes? Esa es una pregunta muy importante porque, como hablamos anteriormente, es común que las pacientes tomen la decisión de iniciar tratamientos sin haber llevado una consulta médica previa. Obviamente es entendible y no está mal que este tipo de infecciones que se reconocen inmediatamente se inicie algún tipo de medicación porque lógicamente es molesto. El detalle está en que conforme va avanzando el tiempo, los microorganismos van a ir generando resistencia a los diferentes medicamentos que existen en el mercado para tratamiento. Entonces, muchas pacientes inician tratamientos y generan un efecto de subtratamiento en el cual comienzan a tener flujos vaginales recurrentes o infecciones por cándida recurrentes y muchas veces es que el tipo de cándida que está infectando es una cándida que es resistente a los medicamentos que ha utilizado. Entonces, es necesario que eventualmente cuando la paciente siente estas molestias, pues no hay ningún problema en que inicie algún medicamento de venta libre. Pero sí es importante que se asesore de alguna forma con un médico para poder definir si ese medicamento va a funcionar o no, o si eventualmente hay que hacer algún cambio específico de acuerdo al caso. Porque lo cierto es que lo más común es que se genere por efecto de estos flujos recurrentes, por efecto de que utilizan medicamentos o subtratamientos. Ahora, existen otras condiciones que pueden generar, tal vez no infecciones por cándida recurrente, pero sí que pueden generar flujos vaginales recurrentes, que se confunden muchísimo con la cándida. Ahí está el detalle por qué se necesita siempre una revisión médica, porque se pueden parecer. Existe, por ejemplo, una condición que se llama vaginitis inflamatoria descamativa, que es básicamente un efecto que se produce de un cambio en la flora vaginal, pero prácticamente lo que sucede ahí es que se sustituye la flora vaginal por la flora prácticamente intestinal, por continuidad. Y eso va generando un efecto de flujos vaginales continuos que muchas veces son difíciles de tratar. Y el problema está en que muchas veces se comienzan a tratar como cándidas, ¿verdad? Tanto por medicamentos de venta libre o por aspecto. Entonces, las pacientes experimentan que el flujo va y vuelve muy fácilmente. Este tipo de vaginitis inflamatoria tienen tratamientos muy diferentes, inclusive se requiere muchas veces hasta restituciones de flora vaginal como tal.
Existen, por ejemplo, tratamientos para eliminar algún poco de esta flora y mejorar un poquito el recambio de epitelio o el recubrimiento de la vagina con tratamientos láser, por ejemplo, y suplementación de flora vaginal en óvulos, o inclusive el mismo uso, aunque parezca extraño, el mismo uso de lo que es el yogur a nivel vaginal, ¿verdad? El yogur natural, que tiene también ciertas bacterias que pueden ayudar a restablecer la flora vaginal. Doctor, ¿qué tan temprano en la vida de una mujer pueden aparecer este tipo de infecciones? Por lo general, las infecciones comienzan a partir del momento en el que las pacientes comienzan a tener ciclos menstruales ovulatorios. Cuando la paciente inicia su vida reproductiva, que es marcada por el inicio de la primera menstruación, hay ciertos cambios hormonales que se generan a nivel de la zona genital que hace que la flora vaginal se comience a generar. En las niñas, por ejemplo, o antes de que este evento pase, es poco frecuente que suceda una infección por cándida vaginal directamente en la zona de la vagina, en la parte de adentro, porque el pH tiende a ser hasta cierto punto neutro y eventualmente no tienen ese efecto de estímulo hormonal que hace que la flora vaginal necesite una estabilidad. Entonces, las niñas estadísticamente se dice que pueden estar colonizadas entre un 3 y un 4% cuando son prepuberales. Estamos hablando de 7, 8 años para arriba, pero estamos hablando de colonización. Colonización es únicamente que ahí está como parte de la flora, pero no infecta. Pueden haber casos esporádicos en niñas de candidiasis vaginal. Sin embargo, la gran mayoría de las veces son sobrediagnosticadas, y con esto me refiero a que muchas veces se confunde también algún tipo de flujo vaginal en niñas o en mujeres prepuberales como una cándida. Y lo cierto es que la principal causa de flujos vaginales en niñas o en mujeres prepuberales, que es muy importante porque eso es un síntoma que puede aparecer en esta edad, muchas veces tiene que ver con problemas de higiene, ¿verdad? Y muchas veces también con cuerpos extraños. Muchas veces uno encuentra partículas de papel higiénico o partículas de tela y demás en la zona genital de las niñas, y eso genera un efecto inflamatorio que produce un flujo muy parecido y fácilmente se confunde. Además de que a las niñas o a las mujeres prepuberales eventualmente necesitan de una revisión más especializada. Es diferente porque requiere acompañamiento de la madre y demás, entonces muchas veces no es tan sencillo hacer el diagnóstico por la necesidad de cambiar un poco la forma de revisión, ¿no? Justamente Karen Zúñiga le está preguntando por qué razón las niñas tienen infecciones. Dice, me han dicho que en algunos casos es porque aguantan las ganas de orinar, pero no sé si esa es una causa válida o existe alguna otra respuesta. Claro, eso es muy importante porque ahí lo que hablábamos anteriormente. Muchas veces la cándida, por ejemplo, las infecciones vaginales generan ardor al orinar, pero el origen del ardor es muy diferente, porque el origen del ardor cuando tenemos una infección vaginal es principalmente por irritación externa de la vulva. A la hora de que la orina pasa a través de la uretra o del cañito de la orina, eventualmente puede tener cierta inflamación, y también la temperatura que tiene puede generar un poco de incomodidad, pero no significa que sea una infección vaginal. En el caso de ella me parece que más bien se refiere a infecciones urinarias, que en ese sentido pues las niñas pueden tener, tienen probabilidades de generar infecciones urinarias después de cierta edad, con mayor frecuencia, ¿verdad? Y bueno, pues el asunto de las ganas de orinar, aguantar y demás, pues también es un factor que puede contribuir, pero no es del todo el principal. Perfecto, sí. Chris Smith dice, ¿qué pasa si no hay picazón, ni enrojecimiento, ni ardor, pero si hay mucho flujo color blanquecino? Eso es una pregunta también muy frecuente, lo que hablábamos anteriormente. Hay que ver el contexto de la paciente, porque definitivamente los síntomas no hablan de cándida, porque la cándida principalmente en cualquier parte del cuerpo que se genere va a generar prurito. Picazón. Sí. Y el flujo vaginal es característico, entonces cuando el flujo se ve que es pastoso y apelotado, definitivamente la cándida está. Ahora, el flujo blanquecino, que es muy copioso, como el que ella describe, puede venir de varias causas. Por ejemplo, hay alteraciones en el cuello del útero, que la parte interna del útero, que es la que genera el moco del cuello, se abre un poco hacia la parte externa del mismo cuello, y entonces comienza a generar flujos blanquecinos muy copiosos. Si a esto le agregamos que tal vez puede estar utilizando hormonas, medicamentos anticonceptivos orales y demás, entonces la paciente puede tener un flujo mayor. Lo que pasa es que el flujo, que es hormonal y copioso, por lo general no tiene ninguno de los síntomas que ella menciona, que no los tiene. Entonces puede ser o que tiene esta afección que es conocida como ectropión a nivel del cuello del útero, que eso evidentemente hay que revisarlo mediante una especuloscopia y revisión ginecológica,
O eventualmente es una paciente que también, si es recurrente en estos flujos, podría también estar en presencia de lo que hablábamos anteriormente, una vaginitis inflamatoria descamativa, que como dijimos previamente, eso es un recambio de la flora, una sustitución prácticamente de la flora del intestino hacia la vagina. Entonces genera flujos que dan estos preocupaciones. Hay un montón de preguntas de mamás preocupadas y entonces quiero ir avanzando con esas. Por ejemplo, la de Jennifer Young dice, le pregunta, ¿es normal que una niña de 13 años tenga ya 4 años aproximadamente de tener flujo vaginal que no huele mal, es amarillo clarito y no le pica? A ella todavía no le ha venido el periodo. Bueno, en esos casos sí hay que revisar lo que hablábamos anteriormente, porque hay muchas causas de estos flujos vaginales en niñas que no han iniciado su menarca o su primera menstruación. Hay que revisar detenidamente si eventualmente la niña está teniendo un aseo adecuado, ¿verdad? Recordemos que el aseo de la zona genital en las mujeres tiene que ser siempre de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, para evitar que haya contaminación cruzada de bacterias de la zona perianal hacia la zona vaginal. Hay que también revisar si la niña está utilizando algún tipo de ropa, por ejemplo, que sea ajustada o está haciendo algún tipo de ejercicio con un hábito de, por ejemplo, dejar la ropa más de 2 horas después del ejercicio o utiliza piscinas, varias cosas que hay que ver. Y pues siempre hay que revisar a nivel genital en ellas si no hay un cuerpo extraño, que es una de las cosas que es común, ¿verdad? Alguna partícula de papel higiénico o hilos de la misma ropa interior. Hay que revisar también si la niña, por ejemplo, si hay algún cambio de detergente en la casa, un cambio de jabón que estén utilizando y que esté generando que la niña tenga alguna reacción de este tipo. Lo cierto es que por efecto hormonal es poco probable que la cándida se dé en pacientes que no han iniciado su ciclo reproductivo o sus ciclos menstruales. Entonces, la preocupación de ella eventualmente tiene que ir más que todo dirigida en cómo está la higiene de ella y todas las condiciones que podrían ayudar a que más bien tenga flujos. Que si le parece, hablemos de cuál debe ser o cómo debe ser una correcta higiene vaginal, ¿verdad? Correcto. Ya usted dijo la forma de limpiarse, por ejemplo, cuando van al baño, pero a la hora de ducharse, por ejemplo. Correcto. ¿Verdad? Porque no sé si hay productos que se recomiendan o productos que no son convenientes, aunque el mercado los tenga a disposición. Claro, eso es muy importante porque por regla general siempre se trata de que la paciente, en la medida de lo posible, utilice solamente agua. Tiene que ser un aseo bastante importante a nivel de la zona genital, pero solo con agua en la medida de lo posible. Ahora, hay algunas pacientes pues, que también sí, por sus condiciones o porque eventualmente tienen ciertos desequilibrios transitorios de la flora, se pueden utilizar jabones íntimos, pero lo cierto es que no todos están adaptados para la zona genital realmente. Lo importante de revisar en un jabón íntimo es básicamente que tenga suficiente cantidad de ácido láctico o que tenga algún componente que sea similar al ácido láctico para que el pH de la vagina se mantenga. Y eventualmente tratar de que no sean jabones perfumados y demás. Ahora en el mercado también existen algunos jabones que tienen ciertas capas de probiótico que pueden ayudar muchísimo a mejorar también lo que es el ambiente de la zona vaginal. Hay que tratar de evitar, por ejemplo, más bien los extremos, como por ejemplo las duchas vaginales, porque las duchas vaginales pueden generar un lavado de la flora vaginal a la hora de que se introduce el agua dentro de la zona vaginal, entonces eso también hay que tratar de evitarlo. Los jabones regulares que se utilizan para el cuerpo hay que tratar también de evitarlos para la zona genital femenina, porque el pH de los jabones no es el que tiene la vagina. Entonces, por eso es que a veces decimos, ok, si usted tiene la posibilidad de solamente utilizar agua y se siente cómoda con solamente el agua, eventualmente no hay necesidad de utilizar ninguna otra cosa. Ahora, si quisiera utilizar algún tipo de jabón para sentirse más cómoda, entonces tenemos que buscar que sea un jabón diseñado para la zona íntima, que tenga un pH ácido, idealmente en 4.5, y que en la medida de lo posible tenga algún componente como ácido láctico o bien los mismos probióticos que pueden venir incluidos en los jabones, ¿verdad? Perfecto, doctor. Cris le pregunta si en el examen de orina de rutina que hacen en los EVAIS se puede detectar la cándida o se tiene que realizar otro examen más especializado. Depende de las condiciones, porque muchas veces la cándida sí puede generar algún tipo de infección o contaminación en la parte externa y la muestra de orina se puede contaminar por el hongo. Es poco frecuente que a pesar de que haya una gran cantidad de hongo a nivel genital se vea fácilmente un examen de orina, porque muchas veces los exámenes de orina ya vienen
predeterminados con tiras reactivas. Entonces, muchas veces estos tiras reactivas no vienen para buscar algún tipo de hongo o bacteria en específico, sino algunos detalles ya establecidos de los exámenes de orina. Entonces, respondiendo a eso, yo le diría que eventualmente un examen de orina general, normal, no necesariamente le va a identificar la cándida. Si sale negativo o no le reportan algún tipo de actividad fúngica, por ejemplo, entonces no necesariamente significa que no esté la cándida. Para la revisión y definir la cándida, pues existen muchos métodos que se pueden utilizar, exámenes de microscopía en el consultorio y demás, pero lo cierto es que lo más sensible es básicamente la especuloscopía vaginal y ver directamente las características de la zona genital y las características de los flujos como tal. Con eso básicamente es suficiente. Cuando uno busca hacer más exámenes es porque ya son recurrentes o está pensando en algunas otras cosas. Perfecto. María Jesús dice que tiene 25 años y que nunca había tenido candidiasis, pero que desde hace 11 meses para acá le da muy seguido, por lo menos cada 2 meses o mes y medio, y quiere saber por qué será. Claro, esa es una de las, representa prácticamente el 20% de las pacientes que sufren de cándida. Casos similares. Exactamente, que es la cándida recurrente, que eso es un dolor de cabeza. Porque realmente tenemos muchos factores que pueden estar influyendo. Hablamos anteriormente de submedicación o subtratamientos. En el caso de las pacientes que tengan más de 4 episodios de cándida al año, ya se consideran pacientes con cándida recurrente. Cosas importantes que hay que revisar ahí. Primero, ver cómo está el flujo menstrual, porque la cantidad de flujo menstrual determina mucho que la flora vaginal se mantenga estable. Entonces, es frecuente que estas pacientes le digan a uno, doctor, vea, yo antes de que me venga la menstruación me comienza un poquito de prurito. Pasa la menstruación y me viene el flujo. Tomo el medicamento, se me quita y el próximo mes me pasa lo mismo. Entonces, muchas veces uno tiene que fijarse si hay algún desequilibrio hormonal. Segundo, si existe una gran cantidad de flujo menstrual, mucho sangrado que haga que la flora vaginal se lave. Ver cuáles son los hábitos sexuales de la paciente, ¿verdad? Porque eventualmente también puede generar cambios de la flora vaginal haciendo que se sobrecrezca la cándida. ¿Cómo qué cosas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser que esto cambie? Eventualmente hay que tener mucho cuidado, bueno, que es eyaculación vaginal, ¿verdad? Tratar de que el aseo sea inmediato y la evacuación sea inmediata después de las relaciones sexuales, o más bien el otro extremo, que son las pacientes que utilizan preservativo y que pueden tener ciertas reacciones al preservativo y hacen que la flora cambie, ¿verdad? Y bueno, otras condiciones que eventualmente, como el sexo oral y demás, puede también influir en cómo se comporte la flora vaginal como tal. Entonces es importante ver esto. Y lo otro que hay que ver con ellas es eventualmente si no forman parte del grupo de las vaginitis inflamatorias que hablamos anteriormente. Porque esas vaginitis inflamatorias descamativas se tratan muy diferente y muchas veces requerimos de tratamientos más especializados, como hablamos anteriormente, el láser para ayudar a que se regenere el epitelio, comenzar a tratar un poquito lo que es el aporte de flora vaginal adecuada. Hay unos óvulos que se pueden utilizar de flora vaginal o de probióticos como tal, que lamentablemente en el país no hay, pero se pueden conseguir en otros lugares. Y si no, pues nos vamos a el uso del yogur natural, que eventualmente tiene una cantidad de lactobacilos que nos puede ayudar a mejorar la flora. Perfecto. Hay un video de un televidente, Benjamín, me parece, que tiene un par de preguntas para usted. Tengo 2 consultas hacia el doctor. Primero, ¿es estrictamente necesario tratar la candidiasis en pareja? Y la segunda pregunta es un poco más extensa. ¿El doctor debe informar al cónyuge cuando se va a tratar o se va a medicar? Y si le debe explicar si él tiene algún padecimiento, ahora que está tan de moda, que si sos diabético, que si sos hipertenso, que si tiene problemas respiratorios, que todas las enfermedades que uno pueda tener crónicas. Muchas gracias, Benjamín. Claro, esa pregunta es muy importante porque nos define también algunos factores de riesgo. Él preguntaba inicialmente que si es necesario tratar a la pareja. Tratar a la pareja, sí. Y vamos a la segunda, porque la decisión de tratar a la pareja o no va a depender de las comorbilidades que tenga tanto la pareja como la paciente. Por lo general, la cándida es una infección que no es una infección relacionada a transmisión sexual. Eso es muy importante dejarlo claro porque es solamente un desequilibrio que se genera en la flora vaginal por X o Y circunstancia. El varón no tiene las condiciones tan adecuadas para que el hongo crezca fácilmente a nivel de la zona genital.
Es común que los varones eventualmente durante las relaciones puedan colonizarse de la cándida y puedan tener algún tipo de irritación a nivel de la zona genital, pero que frecuentemente o se quita sola o eventualmente solo requiere alguna crema para eliminar la molestia que puede tener el varón después de haber tenido contacto. Es importante tomar en cuenta comorbilidades o algunas otras enfermedades que tengan las pacientes y las parejas, porque eventualmente uno de los factores de riesgo para que las cándidas se comiencen a generar fácilmente es, por ejemplo, los pacientes diabéticos. Hablábamos anteriormente de que la flora vaginal genera un metabolismo de azúcar a nivel, o de carbohidratos a nivel de la zona vaginal, y si existen descompensaciones de los niveles de glicemia, eventualmente puede existir más probabilidad de que la flora se desequilibre y se sobrecrezca, haciendo que las pacientes tengan más probabilidad de infección por hongos. Ahora, si el varón también tiene contacto con una persona o con la pareja que tiene alguna infección por cándida o se coloniza y también tiene malos niveles de glicemia y demás porque es diabético y demás, pues también puede agravarse un poco más el asunto. Entonces ya uno ahí sí toma a veces la decisión de dejarle también tratamiento a la pareja dependiendo de cómo esté. Hay otras condiciones también, por ejemplo el embarazo. El embarazo es una de las condiciones que por el cambio hormonal que tiene propicia mucho lo que son infecciones por cándida. Tenemos que también hablar de pacientes que son que tienen deficiencias inmunológicas o que tienen defensas bajas, como por ejemplo pacientes con HIV, que pueden generar también fácilmente infecciones oportunistas. Y lo que hablábamos anteriormente también, el uso de antibióticos, que puede ser frecuente también en algunos pacientes con enfermedades crónicas por alguna razón, puede hacer que las pacientes tengan más probabilidad de hongos. Perfecto. Doctor, aprovechemos los últimos 2 minutos o 3 minutos que nos quedan para contestar algunas preguntas más. Dice Andy Martínez, si yo nunca he tenido una infección vaginal, ¿puede ser que nunca la tenga o en algún momento la tendré? Es probable que tiene 43 años ella. Claro, es probable que la vaya a tener algún momento de su vida, porque la estadística dice que por lo menos 1 de cada 4 pacientes o mujeres después de los 25 años van a tener una infección vaginal. Entonces es posible que algún día la vaya a tener. Y hay casos en los que definitivamente nunca una mujer puede pasar toda su vida sin tener una infección. Para serle sincero, nunca he escuchado a una paciente que nunca haya experimentado una infección vaginal realmente. Perfecto. Roxy Salas le pregunta si es normal tener flujo todos los días. Puede ser normal a como no, como hablamos anteriormente, porque puede ser por diversas causas. Si es un flujo hormonal, puede llegar a ser normal que tenga mucho flujo de tipo blanquecino, o dependiendo del ciclo, de la etapa en el ciclo menstrual en el que esté, puede ser también un poquito aguadillo. Lo que pasa es que el flujo hay que definir eventualmente de dónde viene. Como hablamos anteriormente, en el cuello del útero pueden haber condiciones que hacen que el flujo vaginal sea muy copioso y no necesariamente está relacionado a una infección. Ok, dice Carolina Carballo, ¿es común que las toallas sanitarias generen alergia? ¿Qué se puede utilizar para evitar o bien tratamiento que se pueda utilizar? Y yo le agregaría el uso de protectores también. Claro. A esta pregunta. Sí, es muy importante eso porque de hecho que eso tiene que ver mucho con los hábitos de higiene. Lo que son toallas sanitarias o protectores vaginales o protectores sanitarios, eventualmente tienen que tomarse en cuenta algunas cosas, que no sean perfumados eventualmente, que sean la mayoría son de algodón, pero hay que tener cuidado porque algunas pacientes pueden generar irritaciones a nivel vulvar por esto. Lo importante de la utilización de las toallas sanitarias es que tiene que tener un hábito de cambio, y el hábito de cambio estamos hablando que tiene que ser de cada 4 a 6 horas máximo, porque si no el contenido eventualmente puede hacer que la flora se desequilibre fácilmente. Eso mismo va para los tampones. Yo he tenido casos de pacientes que tienen problemas de irritación externa con los protectores o con las toallas sanitarias y responden mejor al uso de tampones. Entonces eso puede ser una primera solución. Sin embargo, cada una de las pacientes tiene características diferentes que me definen a mí si es apto darle o no unos tampones para que comience a cambiar eso. El flujo cuando sale a nivel de la parte externa y se acumula en la toalla sanitaria puede generar irritaciones como la que ella dice. Entonces, con el tampón nosotros logramos mejorar o detener ese flujo para que no salga a la parte externa. Pero básicamente con respecto al uso de toallas sanitarias, principalmente ver que no tengan un perfume y que el cambio sea cada 4 a 6 horas idealmente, llámese toalla sanitaria o tampón. Aprovechemos para repasar qué tipo de ropa interior
es la más recomendable y qué tipo de ropa interior, hablando de diseño y de materiales, es mejor evitar? Sí, hay que evitar todo lo que sea de nylon por periodos prolongados, ¿verdad? No es que se va a vetar por completo un uso de ropa interior de nylon, pero sí tiene que tratar de que no sea de uso diario porque algunas pacientes pueden generar también cambios de pH. La ropa apretada hay que tratar de evitarla, ¿verdad? Más que todo porque puede generar también roces de la ropa interior sobre la zona genital y eventualmente hacer cambios de pH. Y algunos hábitos también con respecto a la ropa tiene que ver mucho con el uso de ropa de baño o también el uso de ropa de gimnasio. Porque, por ejemplo, las pacientes que utilizan ropa de baño, si ya dejó de utilizar a la piscina, lo ideal es que esa paciente se cambie la ropa de baño inmediatamente. Tratar de no dejarla mojada más de 2 horas o húmeda porque eventualmente eso puede propiciar cambios y sobrecrecimiento de hongo. Es un ambiente idóneo para que el hongo crezca. Y lo mismo con la ropa interior, por ejemplo, con la ropa interior y con la ropa de gimnasio. Tratar de no mantenerla más de 2 horas después de haber hecho ejercicio porque eventualmente puede hacer cambios también que generen sobrecrecimientos del hongo. Perfecto. Doctor, para terminar, Marielos Arce le pregunta que si se pueden presentar infecciones de este tipo en las mujeres con menopausia o que ya están en la menopausia. Sí se pueden presentar, pero es menos común, ¿verdad? Generalmente uno ve que las pacientes posmenopáusicas, cuando tienen infecciones por cándida, es porque utilizan medicamentos de reemplazo hormonal, ¿verdad? Que son terapias de reemplazo de estrógenos, o eventualmente porque todavía no han ingresado a la menopausia como tal. De hecho, que la menopausia o el inicio de la menopausia se caracteriza por algunos cambios hormonales que pueden propiciar estas cosas. Entonces, si la paciente ya entró en menopausia definida como más de 1 año de no tener menstruación o que sea bioquímicamente identificada en exámenes de sangre que la paciente está en menopausia, no deberían de existir este tipo de infecciones. Ahora, muchas veces la paciente menopáusica relaciona el prurito que se le genera a nivel de la zona genital como una infección vaginal. Porque como hablábamos anteriormente, la gran mayoría de las mujeres en algún momento de su vida van a tener una infección, van a saber que tienen unos síntomas específicos y entonces cuando entran a la menopausia tienden a tener síntomas muy parecidos, principalmente la picazón, y entonces lo confunden con infección vaginal y realmente puede que no sea, puede ser que sea sequedad vaginal, atrofia vaginal y otras causas que son importantes definir. Doctor, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muy amable por acompañarnos. El doctor José Vargas es ginecólogo y el número de teléfono es el que está apareciendo en pantalla, que es el 6082-1000, 6082-1000. Ha sido un placer saludarlo. Igualmente. Y gracias a ustedes también por haber participado tanto en esta entrevista y haberla hecho tan interesante, tan entretenida y tan interactiva.